Por- Ya estamos con la grabación, entonces por favor, por el chat se pueden hacer su registro de ingreso. Lo que vamos a hacer de inicio es revisar el documento que hemos dejado para revisar para esta clase. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. Me dicen, por favor, si se está viendo. Ahí está. Ya, a ver, de inicio quiero, como siempre, rescatar una participación más perceptual, como siempre les digo, que me relacionen alguna mirada al documento, ¿no? Si es que de pronto ha sido muy complejo, si el tema de que esté escrito en inglés ha generado alguna dificultad. Nayeli, adelante, por favor, le escuchamos. Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Se le escucha muy bien. Ok. Bueno, licenciado, a mí el texto me pareció relativamente interesante y no muy difícil de entender tampoco. Bueno, lo que yo puedo rescatar es, primero es que el título es Un paisaje regional del crecimiento económico, ¿no? Sí, Primeramente, el texto recalca mucho, ¿no? De que Bolivia es un país muy diverso, nos menciona las regiones, los 9 departamentos que tenemos como país, ¿no? Y principalmente en lo que yo me enfoqué es en el crecimiento económico regional, de lo que trata este texto. Nos menciona dos causas, se podría decir, de que el crecimiento de Bolivia es un poco lento, si lo queremos llamar así, debido porque no tenemos una salida al mar, lo cual limita, ¿no?, nuestro crecimiento, nos dice, ¿no? O sea, nos dice el texto textualmente de que el ritmo de crecimiento es menor los países que no tienen una salida al mar, debido a que los comercios entre países se realiza por un comercio marítimo, ¿no? El transporte se realiza por el mar. Asimismo, la lejanía de mercados, esto ya debido a las infraestructuras que tenemos como país, las carreteras, digamos, no son muy buenas, no hay esa conexión muy buena entre los 9 departamentos, si lo queremos llamar así. Asimismo, el objetivo, nos dice este texto, es que se busca el patrón espacial detrás del crecimiento económico, es decir, que el porqué, digamos, del crecimiento desde los años 70, no es porque al gobierno se le ocurrió decir, digamos, en 2019 no hubo buen crecimiento, sino hay un trasfondo, ¿no? O sea, así es. de hechos sociales, o por ejemplo, el 2020 sobre la pandemia, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis y además que ese texto nos dice que el crecimiento eh, económico se ve limitado de nuestro país, principalmente porque no tenemos una salida soberana al mar y además de que Bolivia no está comunicado entre sí, es decir, que hay una falta de infraestructura. Asimismo, el texto nos dice que va a haber cambios porque Bolivia no está, digamos, constante, ceteris paribus, en todos los años, pues, digamos, el 2019, cada año se puede hacer un análisis nuevo respecto al crecimiento de nuestro país y además hemos visto, hay estimaciones econométricas, asimismo como regresiones. Eso es lo que puedo rescatarles. Le agradezco enormemente, es un gran resumen. Lisette, ¿quiere aportar algo más? Luego escuchamos a Jorge y luego a Héctor. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? Buenas como tardes. como bien mi compañera había mencionado que Bolivia sí es un país, dice que tiene muchas superficies, que es un país grande y que tiene un ecosistema diverso. Este artículo en sí trata de relacionar los datos a nivel regional. ¿Y en qué se está basando? En que nos dice que quiere medir, nos dice que quiere medir la dimensión espacial que ha influido en el crecimiento económico y esto quiere verlo a mediano plazo. Entonces, durante los últimos, esto lo analiza durante los últimos 45 años en los 9 departamentos que tenemos aquí en Bolivia. También tenemos, por ejemplo, dice que hay problemas a nivel espacial en el análisis y también que se va a basar con un decrecimiento exponencial basado en la distancia verdadera. También nos dice que Bolivia, como lo había mencionado mi compañera, no tiene salida al mar, entonces esto nos dificulta a nosotros. También
nos habla de que vamos a hacer más que, habla sobre cómo está analizando el PIB a través de las dimensiones y todo eso, está haciendo modelos econométricos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que va a usar datos del INE, en donde se tiene informaciones desde 1988 y cómo va a analizar el PIB. Y también nos habla sobre un poco sobre las exportaciones, sobre los costos de transporte, que por ejemplo nos encarece mucho, y también que no tenemos una buena comunicación. También va a hacer énfasis en lo que es, por ejemplo, la econometría espacial, y como le mencionaba, los datos a panel, y nos dice que Bolivia también comprende 13 regiones ecológicas que van desde los Andes hasta las cuencas del Amazonas. Eso puedo complementar, licenciado. Le agradezco, Lisset. Y justamente yo sé que voy a hablar solamente con unas 3, 4 personas, pero así como está haciendo William, y veo también por ahí alguien más está interviniendo mediante el chat, por ahí también pueden emitir sus comentarios. Adelante, Jorge, le escuchamos. Buenas tardes, ¿se me escucha, licenciado? Se le escucha muy bien. Gracias. Sí, en ese documento, como bien lo decía mi compañera, no es tan difícil de entender a pesar del idioma. Sí, nos habla de, se podría decir, enfoca también puntos como los límites de Bolivia, eh, el crecimiento económico regional y, como decía, hay también un título, hay varios datos, ¿no? Nos indican sobre los precios, sobre cómo Bolivia ha ido en estos años, digamos, integrándose a lo que es la economía actual en diferente a otros países. Y hay algunas ecuaciones también que nos muestran algún tipo de estadísticas. Y más que todo se enfoca en eso, ¿no? Ya lo han dicho mucho mis compañeros licenciadas, más que todo, ¿no? Es, en palabras sumidas en síntesis, más o menos dice esto, licenciado. Le agradezco, Jorge. ¿Gusta aportar algo más, Héctor? Pues sí, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Y compañeros de la misma forma. El documento, bueno, leyéndolo, tiene el objetivo de descubrir un patrón espacial detrás del crecimiento económico boliviano en el lapso comprendido entre los años 70 y la segunda década del siglo XXI. Entonces, aquí ya bien puede hablarse, como lo mencionó la compañera, de un periodo de mediano plazo o largo plazo. Entonces, tomando en cuenta esa serie de tiempo que es lineal, el autor lo menciona, hace el análisis correspondiente para buscar ese patrón espacial. ¿Y cómo va a encontrar ese patrón espacial? Pues el autor precisa la división de Bolivia por regiones, Sí. en este caso, departamentos. Y hay un detalle curioso porque nosotros podemos comprender bien la división por regiones como lo vimos leyendo en la ley 041, si no me equivoco, del marco de autonomías. Podemos entender regiones, región del Chaco, región del Trópico de Cochabamba, o bien, no sé, región de los Yungas, Altiplánica, qué sé yo, pero aquí el autor trata a los departamentos que tiene Bolivia, que son 9, y considera a cada uno como una región. Y entonces, en vez de establecer ya correlaciones entre tales regiones, busca ese patrón. Y pues bien, mis compañeros ya han mencionado algunos detalles generales de las características económicas de Bolivia, como la mediterraneidad, algunas condiciones adversas en la geografía boliviana y demás, pero el autor pues hace mención de 3 variables para buscar ese patrón, y estas variables son términos de intercambio, crecimiento externo relevante y el índice de estabilidad macroeconómica. Y en función variables, realiza análisis econométricos. Ahí debo serle franco, he tenido un poquito de complicaciones para comprender la nomenclatura matemática, pero es un tanto explícito. Supongo que existe un trabajo más extenso del artículo que ha publicado el autor, y bueno, es muy densa la parte matemática, por lo menos hasta donde he podido revisarla. Y bueno, las observaciones que realiza son un poco, para mí, un poco desalentadoras, porque dice que los modelos econométricos que ha utilizado para esta investigación no presentan un patrón especial claro, dice. Entonces, digamos que la investigación no ha cumplido su objetivo, pero sí ya
ha hecho el intento y ha realizado el estudio correspondiente. Y pues además añade que la posible razón para que exista esta no conclusión de la investigación de manera, digamos, satisfactoria, se puede deber a la carencia de comunicación regional, falta de infraestructura, logística o transporte entre las regiones, es decir, entre los departamentos de Bolivia, que puedan develar ese patrón regional en la serie antes mencionada. Y ya pues sugiere que para futuro puedan realizarse la inclusión de nuevas variables o nueva información, nuevos datos entre la comunicación, entre el contacto económico entre las regiones comprendidas, y así ya develar o vislumbrar nuevos avances o nuevos descubrimientos. Bueno, ese es el aporte que puedo hacer, doctor. Excelente, Héctor. Realmente estoy agradecido por todas las intervenciones hasta ahora realizadas. Yo primeramente quería rescatar si es que había alguna objeción en haber solicitado la lectura de un documento en inglés, y veo que no hay dificultades, y eso para mí es sumamente destacable. Yo les comento, en cursos postgraduales me ha tocado compartir lecturas en inglés y echan pues el grito al cielo, ¿no? De, ¿cómo pues en inglés? Porque de pronto puede ser tal vez algún aspecto que dentro de lo formativo no esté imbuido. Entonces yo quisiera, como decía la anterior semana, que se acostumbren, que den familiaridad, sumado al hecho de que uno puede lograr ciertos tecnicismos, comprenderlos, pero existen muchos recursos que nos permiten comprender por lo menos la idea general del documento, ¿no? Desde que uno puede meter el PDF al traductor de Google y le arroja un documento traducido no a plenitud, pero por lo menos con grandes partes que puede permitirnos dar la lectura. Ya, a ver, les pongo en contexto del documento. El documento, escrito por Pablo Mendieta es un investigador, realmente puedo destacar su jerarquía profesional, formado en la Universidad Católica de Chile, ha trabajado mucho tiempo en APEC del Banco Central, y posterior a ello se ha hecho parte de la CAINCO, ¿no? Actualmente está trabajando en la CAINCO. Y realmente, además de gran profesional, buena persona, ¿no? Entonces, justamente es el reflejo de una producción intelectual como la que ustedes ven, que a pesar de que esté en inglés, eh, su lectura es bien afable, es bien digerible, es fácil de relacionar. Voy a ir pasando así, como que voy a ir hojeando el documento. Lo que ustedes han dicho es claro, se hace un análisis de 45 años, es una serie larga, donde utiliza un elemento que ustedes no lo han relacionado, pero que se los pongo en consideración, que es el modelo gravitacional, el gravity model, ¿no? Que dicen en el documento. El modelo gravitacional, si ustedes buscan en literatura, es bastante utilizado para verificar el tema de ciertas correlaciones espaciales que tratan de explicar el tema de crecimiento económico. ¿Qué es interesante en este documento que son propias de nuestra realidad boliviana? En la literatura que revisa, da cuenta, por ejemplo, de algunos documentos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? El tema de Morales y Jeffrey Sachs, solamente para ilustrarles de qué trata este documento. Es bien interesante este documento y además que es un clásico. Ustedes saben que después del 21060 se implementan medidas de shock, ya hemos hablado de todo esto, ¿no? Y uno de los, en su momento, de los grandes exponentes, el doctor Juan Antonio Morales, estaba volviendo de su doctorado de Lovaina y como que hace afinidad con el señor Jeffrey Sachs y escribe este documento, el que refiere aquí Pablo Mendieta. En síntesis, ¿qué dice el documento? Que es lo llamativo. Si Bolivia no hubiese perdido el mar, las tasas de crecimiento económico en los últimos 50 años deberían estar al menos 2 puntos porcentuales por encima de lo que actualmente nosotros presentamos. Y ese elemento realmente nos da cuenta de la gran pérdida económica que nosotros hemos tenido. A la actualidad existen otros documentos también interesantes realizados, bueno, hay un señor que ha hecho para Gallup, ha hecho un estudio que relaciona no solamente el tema de la mediterraneidad, sino también vincula, como ustedes saben, uno de los grandes ingresos chilenos debe al tema de las minas de cobre, ¿no es cierto? Minas de cobre que
posiblemente tenían vinculación con el territorio perdido para Bolivia. Entonces, como que hay un nexo de muchas cosas que nosotros por nuestro enclaustramiento marítimo hemos perdido, ¿no? Pero independientemente de ello, el documento va a relacionar ciertos elementos espaciales como determinantes del crecimiento económico. Héctor lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay ciertas... A ver, antes de eso me estoy saltando esta aquí, ¿no? Donde él dice que va a relacionar en términos logarítmicos el tema del producto a razón de quitar el tema de desestacionalizar las series, ¿no es cierto? Lograr una serie suavizada que me permita una mejor cuantificación de las correlaciones espaciales, ¿no? Y la observación que ustedes hacen de que dice, Héctor decía, ¿no? ¿Por qué relaciona el tema de regiones cuando aquí lo está asociando con departamentos? Ello debe en cierta forma a la data, ¿no? Hay limitantes en la información que no nos permite espacialmente hacer una demarcación clara entre regiones, ¿no? Nosotros consabidamente no podemos delimitar el Chaco, por decir algo, pero no hay una delimitación clara. Es parte Santa Cruz, es parte Chuquisaca, es parte Tarija, ¿no es cierto? Entonces, esa demarcación no permite dar un contraste con los datos. Y lo mismo, ¿no? Se dice Bolivia como un país altiplánico, cuando en realidad el 60% de nuestro territorio son llanos, ¿no es cierto? Y cómo enlazamos el tema de la selva, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos también deben a ciertos desfases que seguramente con los datos se pueden ir corrigiendo en el tiempo. Ya, y en el mismo análisis que hace Pablo Mendieta, no es algo muy complejo. Si ustedes ven, esto deben llevarlo en econometría básica, supongo, el tema de vectores autorregresivos, pero aquí el análisis es utilizar data espacial, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí está haciendo un modelo de rezagos distribuidos que no es muy complejo, ¿no? Lo interesante acá es el término ρ, donde el término ρ está metiendo la variable de espacio, ¿no es cierto? De verificar ciertas distancias en una lógica de dos elementos, sobre todo, ¿no? El tema de la contigüidad y el tema de las distancias, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, él ensaya dos tipos de modelos. Ensaya un modelo con factores fijos y otro con factores aleatorios, ¿no es cierto? Y luego, en el contraste, verifica que no existe diferencia entre modelos, entonces podría utilizar uno u otro. Generalmente, el por qué tener esta distinción de modelos responde a lograr variables latentes que son inalterables en unidades observacionales, pero variables en el tiempo, ¿no? Entonces, al parecer ese no es un elemento que de pronto relaciona en este momento, ¿no? Y aquí lo que decía Héctor, ¿no? Regiones, y da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son los 9 departamentos, no hay regiones, ¿cierto? Y utiliza el índice de Morán y utiliza los p-values, ¿cierto? ¿No? Los p-values, lo que decía, ¿no? No logra observar patrones claramente identificables. Sin embargo, en los resultados hay elementos que son bien interesantes. Por ejemplo, el tema de la contigüidad económica Tarija-Potosí, eso es un elemento bien interesante. O resulta que como hay un rebalse, como un efecto, no quiero hablar en un mal sentido, ¿no? Un contagio, transmisión, diremos, entre La Paz, Cochabamba hacia Oruro. O de pronto como hay una afectación Beni, Santa Cruz, ¿no es cierto? Santa Cruz, como que hay un efecto económico hacia el Beni. Y que resulta que departamentos como Beni y Pando son los que más aprovechan el dinamismo de un departamento más grande como lo es La Paz, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos son interesantes de rescatar. ¿Por qué yo les compartí este documento? Porque así como hay este documento, vamos a ver que teóricamente el enlace es un poco más convencional. Pero en evidencia empírica, en documentos como el de Pablo Mendieta, realmente la academia ha dado mucha tarea para explicar cuáles son los determinantes de crecimiento económico y cómo se distinguen los diferentes crecimientos económicos de manera regional, incluso global. Hay un documento, por ejemplo, para ponerles en ilustración, del señor Robert Barrow. El señor Barrow dice que uno de los determinantes de crecimiento económico podría ser la religiosidad. Y uno dice, ¿y religiosidad qué tiene que ver? Y resulta que él halla ciertos patrones de por qué hay economías que crecen a un mayor ritmo dependiendo de sus creencias de fe. Eso es bien curioso.
Hay otro documento del señor Daron Acemoglu. Daron Acemoglu, les pongo ahí en alerta. Se presume que Daron Acemoglu sería uno de los posibles candidatos a ganar premio Nobel, ¿no es cierto? Daron Acemoglu es una eminencia en lo que hace y ha escrito muchos textos refiriendo al tema del crecimiento económico. Daron Acemoglu hace un documento que tiene que ver de las economías del trópico, ¿no? Es bien chistoso ese documento porque, no digo chistoso, digo... ¿cómo les puedo decir? Curioso, ¿no? Porque trata de matizar elementos que convencionalmente uno no estila en el análisis del crecimiento, ¿no? Como el tema del... ¿cómo les puedo decir esto? Quiero usar la palabra precisa. El clima que tienen ciertas regiones. Entonces, asume, como lo había hecho Jeffrey Sachs en su momento, que países tropicales tienen tasas de crecimiento menores que países con climas más frígidos. De hecho, si nosotros vemos en nuestra coyuntura nacional, ¿qué vinculación tendrá que La Paz sea más frígida? De un Santa Cruz que es más caliente, ¿no? Que es más oriental. Según la explicación de Daron Acemoglu, hay ciertos vínculos que incluso llevan a la pereza del trabajo y eso enlaza con cierta productividad y crecimiento económico. Bueno, esto no es discursivo, hay toda una evidencia empírica detrás de esto, ¿no? Entonces, el día de hoy, antes de nuestra clase, les he compartido otro documento que es muchísimo más técnico, que es de Julio Mérez, ¿no? Donde Julio Mérez, no sé si para ustedes, para muchos de ustedes, es su docente de econometría 1 o 2, es realmente muy buen profesional, entonces van a ver como que una fracción de su tesis doctoral en el documento que les he compartido, ¿no? Entonces, realmente es de lectura recomendada, y al igual que estamos hablando el día de hoy del documento de Pablo Mendieta, vamos a hablar de otro economista prominente como es Julio Mérez el día miércoles, ¿ya? A ver, dejo de compartir un momentito y quiero mostrarles otra cosa, ¿no? ¿Cómo esto? A ver. Bueno, no, voy a tener que dejar de compartir nomás porque no puedo transitar entre pantallas. Ya, a ver, voy a avanzar un tiempo importante de nuestra parte teórica porque no podemos descuidarla. Vamos a hablar un poco del modelo de Solow con cierta crítica en el convencionalismo, pero debo decir, debo sincerar ciertos elementos, ¿no? El modelo de Solow es de los años 50. Teóricamente hay que revisarlo, ¿no? Como uno revisa la teoría cuantitativa del dinero, como uno revisa toda una mirada clásica, como uno habla de Adam Smith, como habla de David Ricardo, como puede hablar de elementos más actuales. Y está bien. Pero creo que es más importante que ustedes sean críticos de cuánto del planteamiento tiene relevancia para nuestra realidad boliviana y cuánto refleja la mirada actual en una coyuntura de dinámica global como la que estamos viviendo, donde muchas cosas han cambiado producto de la crisis sanitaria del COVID, ¿no es cierto? Entonces, quiero que ustedes también sean críticos al respecto. Sobre eso, voy a hacer mi apunte relativamente rápido del modelo de Solow y luego quiero dar un primer apunte a lo que para nosotros va a ser nuestra evaluación final de asignatura. Nuestra evaluación final de asignatura, como ustedes saben, eso los he transmitido, no va a ser un examen final memorístico, ¿no es cierto? Va a ser la producción de un artículo de corte científico en la esencia de lo que revisamos, ¿no? Lo que hemos visto de Pablo Mendieta hoy día, tal vez no con esa rigurosidad, pero con algunos elementos que nos hable de un documento de corte científico, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a relacionar alguna estructura y vamos a buscar a lo largo de las clases muirnos de alguna herramientación que nos permita el desarrollo de este documento. Ya, dicho eso, entonces voy a mi presentación del tema del modelo de Solow. A ver, voy a recapitular grandemente lo que hemos visto antes. Me dicen, por favor, si se está viendo. Ya, a ver. ¿Se ve mi presentación? Me lo dicen, por favor. ¿Se logra ver?
Sí, licenciada. ¿No es cierto? Ya, esto hemos abordado ya el miércoles anterior, ¿no? Del tema del crecimiento económico, así que voy a avanzar rápido. Les he hecho unas preguntas, como que hemos relacionado algunos elementos del PIB per cápita, les he vinculado algunas cifras de la variación del producto en términos de nuestros vecinos regionales, ¿no es cierto? Que producto post-COVID ha habido un levantamiento importante de nuestros vecinos cercanos como Perú, Argentina. Nosotros no estamos, ahí hay una lógica interesante de una expectativa de crecimiento que en cierta forma también relaciona lo que está ocurriendo en el contexto latinoamericano, ¿cierto? Ahí les he mostrado la semana pasada que ese desfase de esa caída abrupta de 2020, que producto COVID, producto tal vez a una no sé, hay razones bastante complejas de por qué explicar ese menos 7.3, que ahora busca su recuperación con estas cifras del Banco Mundial a 2021 en 4.4 y 2022. Sepan que las cifras del Banco Mundial, de todo organismo internacional, sea Banco Mundial, sea Fondo Monetario Internacional o cualquiera de ellas, siempre dan expectativas un poco menos halagüeñas de las que manifiestan nuestras autoridades de gobierno, ¿cierto? Según el Ministerio de Economía y Finanzas, que también lo reporta en el último informe de política monetaria del Banco Central, se espera que para 2022 Bolivia crezca a un 5.5, ¿no es cierto? Pero bueno, habrá que ver si llegamos a esa cifra. El Banco Mundial, como ven acá, habla de un 3.8, entonces habrá que ver cómo se comportan esas trayectorias. Ya les decía, y esto es por una parte de la crítica que nosotros quiero que ustedes como economistas que se están formando realmente sean escépticos, ¿no? Frente a lo que se refiere, ¿no? Dice, Bolivia crece, es el que más crece en la región. Y yo les decía con esta gráfica, pero somos un enano, ¿no es cierto? Somos un pequeñito que en cifras realmente nuestro producto está muy lejos de economías cercanas a la nuestra, ¿no? Si vemos el tema de la recuperación post-coronavirus, ya estamos pensando que estamos hablando del 2022, con cifras de 2021, ya tenemos ese enlace, ¿no? De la gran caída, que ahora está logrando una recuperación 2021, ha logrado una recuperación 2021, y 2022, por supuesto, va a tratar de cubrir esos desfases generados en 2020. Aquí les relacionaba un poco del IGAE para ver ciertos sectores que son importantes en nuestra economía, como decíamos, minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera, ¿por qué no comercios y algunos otros servicios? Y también otros que son complicados, como el tema de la administración pública y el tema del sector financiero, que ha estado venido a menos. Pese a todo ello, vean que el crecimiento global habla de un 5.3, pero no medido de una manera directa, sino de una manera indirecta a través del índice global de actividad económica, ¿no? Que se lo mide mensualmente. Aquí relacionaba hechos estilizados, solamente esto desplegó rápidamente, donde les decía que uno de los indicadores para verificar desarrollo, crecimiento, es el PIB per cápita, ¿no? El PIB per cápita, en términos en cálculos simples, es dividir el total del producto entre el número de habitantes, ¿no es cierto? Y con eso sacar una cifra de más o menos $3.370, que se pensaría que en promedio cada una de las personas, de los bolivianos, ganamos al año, ¿no es cierto? Es una mala cifra, es un mal indicador de bienestar, porque les hacía la analogía de lo que dice Amartya Sen, de que es pensar una persona que está con la cabeza en el horno y los pies en un bloque de hielo, y le preguntan sobre la temperatura y él dice, templado, ¿no es cierto? Entonces, los bloques de hielo es lo preocupante, ¿no es cierto? Son las personas que ganan muy por debajo de estos 3.370, que es una gran mayoría en el caso boliviano. Y, por supuesto, los que están por encima, los que están con la cabeza en el horno, realmente no debería preocupar en su calentura, más bien debería preocuparme como incentivo a que esa calentura lleve a un multiplicador de gasto, ¿no es cierto? Y creo que ese tipo de incentivos no se los propicia en el país. Esto es una mirada personalísima, ¿no? Pero si de pronto yo voy a meterle impuestos al que gana mucho más,
lo que voy a hacer es sacar mi plata del país, ¿no es cierto? Es hasta lógico, ¿no es cierto? Entonces, esos son de los elementos curiosos. Si vemos regionalmente, un vecino Ecuador que no tiene una economía marcadamente mucho más dinámica que la boliviana, salvo ciertas exportaciones tradicionales, como puede ser el tema de, bueno, no voy a entrar en especificaciones, pero realmente en cuanto a montos, duplica, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú, Brasil triplica y así sucesivamente, ¿no? Si aquí ponemos dentro del contexto Latinoamérica y el Caribe y agarramos, no sé, Panamá, por decirles algo, Panamá tiene un PIB per cápita superior a los $20,000, ¿no es cierto? Y ni qué enlazar México, ni qué enlazar Estados Unidos. Entonces, realmente ya estamos muy por debajo, enlazando esta medida gruesa de crecimiento económico. Ya, dicho todo eso, ingreso a la parte teórica que quiero expresarla, como les decía, en la abstracción de lo que la realidad me brinda. Uno de los contenidos ineludibles cuando se ve crecimiento económico es el modelo de Solow, ¿no? El modelo de Solow, la literatura, los libros de texto relacionan como un modelo neoclásico. Sin embargo, y esto se los digo haciendo una revisión de mucha literatura, el modelo de Solow, más que ser un modelo neoclásico, es una crítica al modelo neoclásico. Recopila elementos de autores de data clásica, pero también rescata algunos elementos que dijo John Maynard Keynes, que de pronto relaciona una crítica al modelo de Harold Domar, ¿no es cierto? Entonces, realmente es en su momento fue una relación interesante en el planteamiento teórico. Se dice al modelo de Solow, se lo conoce también como el modelo exógeno de crecimiento. ¿Por qué exógeno? Lo exógeno busca vincular elementos que tal vez son ajenos al manejo de una economía interna. Pero esto es bien curioso, ¿no? Se da una curiosidad en el sentido de que lo exógeno distingue de un modelo endógeno, como lo puede ser Harold Domar, pero tal vez la vinculación más que lo exógeno y lo endógeno tiene que ver con el énfasis entre efectos propulsores de demanda con efectos propulsores de oferta. Lo voy a relacionar esto en un momento más. El modelo de Solow busca brindar una explicación del crecimiento más por el lado de la oferta, más por el lado del sector productivo. El crecimiento de una economía se debería basar en la gestión de la oferta, según refiere Solow, la productividad y la inversión, y no en un resultado exclusivo de la demanda, ¿no es cierto? Generalmente la política económica, la instrumentación de política pública, trata de incentivar al crecimiento económico a través de dinamizar gasto público, demanda, o buscar mayor gasto corriente, desde el gasto en las familias o cualquier elemento que tenga que ver con mayor consumo, ¿no es cierto? Eso es demanda. Pero por el contrario, solo relaciona de que no solo es demanda, sino también es vincular cómo se relaciona la oferta en el crecimiento económico. La mirada clásica de crecimiento, podemos citar ahí a León Walras, da una explicación mediante la producción, entendiendo como un resultado de dos variables esenciales. Por un lado el trabajo y por el otro lado el capital. Solo va a rescatar este planteamiento de León Walras, ¿no es cierto? Entonces, hay una mirada de una postura clásica que luego, muchas décadas después de una fuerte incursión de la mirada keynesiana, producto del debacle de los años 30, vuelve a retomar la mirada clásica de dar explicaciones del crecimiento a través de la oferta. Pero también no deslinda, no deja de lado la influencia keynesiana. Solow va a dar cuenta de un elemento teórico que ustedes lo han debido ver en sus cursos de economía básica, que es el tema de la ley psicológica fundamental, la propensión marginal del consumo. Ustedes saben que John Maynard Keynes plantea
una ecuación básica donde el ingreso es una función paramétricas, puede pensar del consumo, pero con una propensión que solamente es una fracción de consumo a nivel individual. Es decir, las personas gastan su ingreso en consumir, pero no lo gastan completamente, sino destinan también proporción de ese consumo al ahorro. La propensión del consumo va a relacionar una mirada psicológica, ¿no? En el sentido de que las personas llegan a aumentar su consumo. Es un consumo con tendencia creciente, pero con una tendencia creciente a tasas decrecientes. A medida que aumenta el consumo, se va dando cada vez más, pero en menor medida, más, menor medida, más, en menor medida, hasta llegar a un punto de saturación. Y lo restante se convierte en ahorro, que el ahorro eventualmente va a propiciar inversión y con eso dinamismo económico, ¿no es cierto? Bueno, esa es la mirada de lo que traen los modelos convencionales ISLM, ¿no es cierto? Que explican el ahorro a través del mercado de inversiones. En esta mirada, yo estaría pensando que el señor Solow no hace una contraposición al modelo clásico, ni tampoco una mirada completamente encontrada a un modelo keynesiano, sino más bien yo estaría relacionando una complementación a través de rescatar, de hacer una crítica más que derrocar el modelo de crecimiento de Harold Domar, sino más bien trata de hacer una nueva explicación, una explicación ampliada, si quieren verlo así. Recordemos que el modelo de Harold Domar, lo que insumía como principal argumento para el crecimiento económico, era el ritmo de la oferta de trabajo, cuánto crece vegetativamente la fuerza laboral. Entiéndase que la fuerza de trabajo solamente va a crecer por aumentar el número de trabajadores, sino que también relaciona cuánto de su mano de obra se ofrece en el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Y con eso enlazar un elemento de capacidad productiva. ¿Qué refiero con capacidad productiva? Un trabajador, y esto realmente quiero que sean críticos en su mirada teórica ustedes que se están formando. Si se le pregunta a un funcionario, a un oficinista, ¿cuánto trabajas al día? Dice 8 horas. A la semana 40, 40 multiplicado por 4, ¿no es cierto? Entonces ya va relacionando las horas mensuales que trabaja. Pero, ¿cuán importantes son las horas asiento de las horas productivas? Y ahí uno va haciendo distinciones entre trabajos y trabajos y verificar su capacidad productiva. No quiero que suene a una crítica que está tratando de defenestrar el trabajo de alguien. Todos los trabajos son destacables, pero no sé si han visto, ¿no? Todos estos videos que se hacen de la María Galindo, ¿no? Donde resulta que va a las 10 de la mañana y trata de encontrar a un funcionario público y no lo encuentra en su puesto de trabajo, cuando un funcionario público no puede abandonar su puesto de trabajo. Y resulta que tiene la tele a disposición y tiene como que no está haciendo lo que debería hacer y le demanda hacer un informe 2, 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos hablan de una bajísima productividad del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en el caso boliviano, dependiendo de los sectores, yo no voy a hacer alusión a lo que puede pasar en la minería, por ejemplo. Yo conozco el trabajo de la minería, ahí realmente el trabajo es muy arduo y pensar en 8 horas de trabajo implica incluso hasta riesgos para la salud, pero la tasa remunerativa realmente es incomparable, ¿no? Comparar el salario de un diputado nacional que realmente trabaja muy poco, de un trabajador, no sé, pues a destajo de la construcción, por decir algo, realmente es incomparable, ¿no es cierto? Es decir, realmente no tiene relación alguna. Y estos son los elementos que Harold Domar en su momento planteaba de que se debe verificar la capacidad productiva más que simplemente ver el número de trabajadores o el tiempo disponible, ¿no es cierto? Entonces, Solow va a retomar esa esencia de ver productividad.
Ya, ¿por qué he cortado esto? Ya, algunos supuestos que plantea el modelo original de Solow. Solow refiere que la capacidad productiva, sus cuantías se expresan en términos per cápita. Ya sabemos que per cápita es dividir un producto por el número de personas. En este caso, estamos relacionando un producto por el número de trabajadores, ¿no es cierto? De una forma, hacer una aproximación cuantitativa a la productividad. En el modelo original de Solow no existe comercio internacional, por tanto, la inversión es igual al ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ahí esta es una simplicidad bastante heroica porque no existe economía en el mundo, ni siquiera podemos hablar de una Cuba socialista, socialista entre comillas, o de una China comunista, comunista entre comillas, que esté completamente despojada del comercio internacional, ¿no es cierto? Pero en el mundo de en el mundo del señor Solow, no existe comercio internacional. El número de trabajadores se relaciona con los hechos vitales y variables técnicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo aumenta trabajadores con más nacimientos. ¿Cómo reducen los trabajadores? Con más muertes, ¿no es cierto? Por eso digo hechos vitales. ¿Y qué refiero con variables técnicas? Variables técnicas es el learning by doing, ¿no es cierto? El trabajo que se hace no el trabajo académico, ¿no es cierto? No es lograr una licenciatura, sino que una vez uno logra la licenciatura, entra a trabajar a una empresa y se vuelve más productivo, producto del conocer sobre la actividad de esa incursión, de ese emprendimiento. El PIB, esto es casi en términos contables, termina siendo la suma de las rentas nacionales, ahí no hay mucho que decir, es una simplicidad aceptable, se puede decir, y se piensa que el PIB, que estoy denotando con la letra Y, solamente va a crecer ya sea por ahorro o por consumo, y estos se van a dar a tasas naturales, salvo, y eso es lo que va a tratar el modelo de crecimiento, que voy a expresar en un momentito más. La producción va a depender de la mano de obra y del capital, ¿cierto? Entonces, para aumentar el producto, lo que se debe hacer es invertir en capital o esperar que existan más trabajadores, que nazcan más trabajadores, ¿cierto? Entonces, la única posibilidad de hacer un salto de crecimiento económico es a través de mejoras tecnológicas. Si no hay inversión en capital, la economía va a crecer a un estado vegetativo y va a llegar a algo lo que llama el señor Solow, que es el steady state, ¿no es cierto? Que es el estado estacionario, donde el énfasis para que la economía crezca no va a ser por el lado de la demanda, sino más bien por el lado de la oferta, aumentar la productividad de los trabajadores. El modelo de Solow es un marco teórico que trata de explicar por qué existen las diferencias de productos de renta entre los diferentes países, porque hay países que crecen más que otros. Sin embargo, en su evidencia empírica solamente analiza países de primer mundo, que eso es altamente cuestionable, ¿no es cierto? Entonces, parecería que para su mirada de Solow, los latinos no existen, ¿no es cierto? Y vamos a ver en sus ejemplos, ¿ya? El modelo hace uso completo de los recursos disponibles. Se dice que no hay desempleo, hay una economía de pleno empleo, todo el mundo trabaja, ¿no es cierto? Y todo el mundo que quiere trabajar encuentra trabajo. Y esto es un supuesto sumamente heroico porque sabemos que todas las economías, sea desarrolladas o subdesarrolladas, tienen tasas de desempleo, ¿no es cierto? Pero en la mirada de Solow, todo el mundo trabaja, ¿no es cierto? Y se hace empleo de todo el capital disponible, ¿no es cierto? No existe capital ocioso, no existe capital hundido, ¿no es cierto? Que esos son supuestos también encontrados con la realidad. Se tiene en cuenta una economía cerrada en la que se produce y se consume un solo bien, ¿no es cierto? Aquí no hay diversificación, no existe distinción entre sectores, sino estamos hablando por simplicidad del modelo Solow, de que la economía, como en los libros de texto de economía básica, ¿no? Que de Robinson Crusoe, ¿no es cierto? Donde solamente produce cocos y mantequilla. Aquí ni siquiera eso, aquí solamente produce un solo bien y listo.
Además, los países parten de una cantidad inicial de trabajadores, hay un número determinado de personas, y existe un número determinado o un monto determinado de capital. Esto es bien interesante porque en los planteamientos iniciales de Solow refería infraestructura y maquinaria como el capital existente de una economía. Sin embargo, más adelante Solow aclara de que lo que en realidad él estaba queriendo relacionar era una identidad contable. Ustedes saben, por sus cursos de contabilidad básica, que una identidad contable relaciona una T, ¿no es cierto?, donde en el lado izquierdo uno maneja todos los activos, en el lado derecho los activos, entiéndase como la lista de las cosas que uno tiene, posee, y ahí puede entrar maquinaria, infraestructura, y todos los pasivos, que son las deudas, las obligaciones que también se contraen. Entonces, entre la diferencia entre el activo y el pasivo es que se da cuenta de un monto de capital, ¿no es cierto? Entonces, solo aclara que a esa diferencia entre activos y pasivos es lo que en realidad estaba refiriéndose como capital y no solamente a lo infraestructural, entendiendo como maquinaria y edificaciones, ¿no es cierto? Ya. Más allá de eso, solo plantea de una manera bastante, ¿cómo puedo decir?, operacional, una función de producción, un Cobb-Douglas, ¿no es cierto? Un Cobb-Douglas básico. ¿Qué es este Cobb-Douglas? Este Cobb-Douglas es una forma funcional que va a dar cuenta de los siguientes elementos. Piensen, por favor, que Y, como decía, es el producto que va a depender de dos elementos fundamentales, el capital y el trabajo. Ahorita te explico qué es la letra A, ¿ya? Pero si hablo de capital, estoy relacionando lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Inicialmente se decía maquinaria y edificaciones, pero en realidad es la relación contable, la diferencia entre activos y pasivos. Y cuando refiero trabajo, estoy relacionando a la población económicamente activa, ¿no es cierto? Que en la mirada eidética de Solow, todas las personas trabajan. Ahora, ¿qué quiere decir el 1/3 y 2/3? 1/3 más 2/3 suma 1, ¿no es cierto? Es el 100%. Por tanto, lo que está haciendo Solow es dar pesos diferenciados, pensando que el capital tiene 1/3 de importancia del total de los recursos de la economía y más bien lo importante, lo poderoso es el trabajo, que son 2/3 de la economía, ¿no es cierto? Entonces, 1/3 de capital, 2/3 de trabajo. Y el término, que aquí es el término polémico, es la letra A. La letra A para Solow es la productividad. Como un parámetro que Solow, de hecho, luego se hacen críticas, el señor Salah y Martin habla del residuo de Solow, ¿no es cierto? Porque Solow en sus planteamientos iniciales hablaba de que A es un parámetro desconocido que podemos asumirlo como si fuera la productividad, ¿no es cierto? Es decir, ya no estoy hablando de horas trabajo, ya no estoy hablando de producto en sí mismo, sino estoy hablando de cuánto se produce por hora trabajada, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Como una proxy. Ya, por favor, aquí quisiera que verifiquen esta identidad y estas son la verificación empírica que en términos contables, aquí no hay econometría, ¿ya? Aquí estamos hablando simplemente de estadística, ni siquiera estadística descriptiva, de relaciones contables, ¿ya? Como lo planteaba Solow. Lo que ven acá es el planteamiento que hace un momentito relacionaba y producto de, ¿qué instrumentación matemática utiliza Solow? Solo hace una optimización estática, donde a través de una derivación de las condiciones de primer orden, esto lo saben por sus cursos de cálculo 1, logra las derivadas de primer y segundo orden, la primera derivada y la segunda derivada, las maximiza, las iguala a 0, y con eso verifica un punto de optimización. El punto de optimización me va a dar cuenta de que las variaciones en capital solamente van a responder a cambios en el ingreso y cambios en el capital, pero bajo la siguiente lógica. Los cambios en el ingreso van a responder a un parámetro S, donde el parámetro S es un parámetro, es un coeficiente de ahorro, ¿no es cierto? Entonces, mientras más en una economía se ahorren recursos, más va a crecer el producto. Y por supuesto que el parámetro delante del capital, letra D, es un coeficiente que está relacionando la depreciación
de los activos, la depreciación del capital, ¿no es cierto? Con un signo de negativo por delante, ¿no es cierto? Entonces, mientras más se deprecian los activos, va a influir a una reducción del capital, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este es el argumento detrás de la explicación de crecimiento de Solow. Ahora, si nosotros verificamos en relación de la evidencia empírica que presenta en términos contables el señor Solow, vean que ahí tenemos países, ¿no? Estados Unidos, Suiza, Japón, Italia, Reino Unido, España, Brasil, digamos, Brasil no sé cómo ha salido ahí de la lista, Sudáfrica, India, Burundi, que son las especificaciones originales que hace el señor Solow, donde lo que trata de hacer en primer cuadro es verificar los países a través de su productividad, donde la producción estimada va a ser como que evaluada a los ojos de lo que en productividad relaciona a Estados Unidos. Por eso vean que Estados Unidos tiene el parámetro 1, ¿no es cierto? Y todos los demás países como que van enlazando parámetros superiores a 1, en algunos casos inferiores, ¿no es cierto? Donde se piensa que el esquema comparativo, sin embargo, en este primer cuadro, en el cuadro de arriba, perdón, solamente está relacionando el PIB por persona observada. Y con eso hace una predicción que va verificando que hay países como Suiza, por ejemplo, que tiene una productividad mayor que los Estados Unidos, que es un elemento que para evidencia empírica al señor Solow le parece altamente curioso. Por eso es que se va al segundo cuadro, hace un segundo estudio. Y en el segundo estudio otra vez establece Estados Unidos como el país de máxima productividad, y a partir de eso calcula productividades diferenciando horas trabajo por producto logrado, y con eso verifica que realmente Estados Unidos había sido el país con mayor productividad, y que debajo de ese se puede encontrar Suiza con 0.8, Japón con 0.6, y así, ¿no es cierto? Y países como Burundi, por ejemplo, no es pues ni un 10% de productivo de lo que Estados Unidos es, ¿no es cierto? Entonces, esta aproximación contable es la explicación que Solow da al tema de crecimiento, con elemento que simplemente está comparando ciertas cifras, ¿ya? Esto, por favor, quiero que verifiquen el gráfico último que les estoy presentando, que es el planteamiento donde sintetiza la mirada de Solow. Llega al estado estacionario, vean que es ahí la intersección entre la curva y la línea. La línea está mostrando el crecimiento del capital y la curva está mostrando el crecimiento del ingreso. Ya saben que el capital decrece por depreciación y el ingreso crece por incrementos en el ahorro, ¿no es cierto? Entonces, en el estado estacionario se muestra que el ahorro o la inversión va a ser igual a la depreciación de capital. Con esto, Solow deduce de que la economía siempre va a tender a un estado estacionario. Y partiendo de ese punto, solamente va a crecer si es que puede aumentar este elemento oscuro, digamos, se podría decir, que no es del todo contrastable, que es el elemento A, ¿no es cierto? Esa productividad sería el elemento que me permita hacer un salto en el crecimiento económico, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes cómo del capital inicial, las flechitas van llevando a un capital estrellita, donde es el estado estacionario, que es el capital ideal de la economía, y a partir de eso, la economía ya no va a crecer más, sino va a entrar en un estado estacionario, donde solamente si es que existe una revolución tecnológica, el capital va a seguir creciendo. De otra forma, el crecimiento de un país se va a terminar estancando. Eso es lo que puedo sintetizar del tema de crecimiento económico, ¿no? Perdón, del modelo de Solow en cuanto a crecimiento económico. Dejo de compartir un segundito pantalla para recibir alguna retroalimentación de ustedes en el sentido de pensar si lo que les acabo de mostrar da una buena explicación de la realidad o de pronto es bastante abstracto, ¿no es cierto? Es como una intelequia, ¿no es cierto? Como algo que parece interesante, pero no sé cuánto refleja la realidad. Héctor, le escucho, por favor, adelante. Bueno, dada su solicitud, yo creo que es muy limitante
el tratar de plantear el crecimiento económico según dos simples variables, como es el capital y el número de trabajadores. Claro, se suma la productividad. Es muy limitante, incluso en los libros de macroeconomía se precisa ese detalle. Sí. Y seguro, según los artículos que usted nos está proporcionando para la lectura, observamos que la realidad es mucho más compleja. Más bien, pero yo tenía una pregunta, doctor. Este carácter estacionario que también se lo menciona en el último artículo que nos envió, ¿refiere el carácter natural en el largo plazo? A ver, en realidad lo que hace Solow no verifica tendencias de largo plazo. De hecho, lo que dice Solow es que hay economías que convergen rápidamente al estado estacionario y se estancan. Rápidamente para Solow es, ¿qué les puedo decir? 50 años. 50 años rápidamente parece bien poquitito, ¿no es cierto? O perdón, bien largo, pero para Solow es una mirada corta. Y existen otras economías que lentamente convergen al estado estacionario y de pronto es más el crecimiento demográfico el que va respondiendo al crecimiento que se da en estos países. Por ejemplo, cuando alude China, por ejemplo, relaciona que China en su momento es una economía arcaica y que lo que lo hace crecer es su gran cantidad poblacional, ¿no es cierto? Entonces, para él, para Solow, este tipo de economías, su única lógica va a ser crecer en lo que crece el número de chinos, ¿no es cierto? Si quieren verla así, no quiero que suene feo lo que estoy diciendo. Distinto de economías como la economía gringa, la economía de Estados Unidos específicamente, donde resulta que el repunte no tiene que ver solamente con el crecimiento de su economía, sino que en su momento solo destacaba de que el aspecto tecnológico realmente generaba un boom en la economía global, ¿no es cierto? Que de pronto ciertas innovaciones que se estaban gestando en Estados Unidos, por ejemplo, la industria automotriz, verificar el tema de la tecnología del momento en industria manufacturera, era el elemento al cual todas las economías deberían tender, pero no son capaces de hacer. Recuerda que estamos hablando de una lectura de Solow de los años 50, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha cambiado la época todo eso? Japón ni daba luces en su momento de ser el bastión tecnológico que es ahora, ¿no es cierto? Si hablamos de economías como Suiza, como hablamos, Finlandia no está ni siquiera en el espectro de Solow. Entonces, todo eso ha cambiado. Ahora tenemos que hablar de una economía globalizada que no solamente puede verificar polarización de un Estados Unidos, que es el líder tecnológico, sino que existen justamente muchos otros bastiones que dan cuenta de crecimientos económicos importantes basados en otras características que no solamente tienen que ver capital, trabajo. A ver, si yo le pongo en referencia un elemento nada más que no tiene fronteras, que tiene que ver con el tema del Internet, que tiene que ver con el tema de industrias que se manejan en servicios, que tiene que ver con Amazon, con Netflix, con Google, con grandes empresas. Realmente esto no está en la esfera de Solow, ¿no es cierto? Aquí realmente hay que plantear otro modelo donde posiblemente lo inexplicado, el A, tiene que ver con otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, estas economías, ¿en cuánto tiempo crecen? Si ustedes ven, y esto lo podemos ver con datos, a ver, voy a compartir pantalla ya. Quiero que veamos esta cosita que les voy a mostrar a continuación, que lo he visto curiosamente. Por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. El mismo ejercicio, ¿ya? Pongo PIB per cápita, ¿ya? Y de pronto me entro... PIB. Me está mostrando, aquí genera unos gráficos dinámicos, el Google, que muestra justamente esto que quería mostrarles, que estaba relacionando ahora. Ya, dinámico, no sé por qué no estoy. Aquí está el gráfico dinámico, ya. ¿Se logra ver en pantalla? ¿Se está viendo? Sí.
Entonces, uno puede relacionar en el tiempo más o menos cómo esto va creciendo, ¿no es cierto? Entonces, uno va acercando con el cursor y va mostrando cómo crece. Por ejemplo, estamos viendo ahí Bolivia y el crecimiento en el tiempo del PIB, ¿no es cierto? Que es la forma de aproximar a crecimiento. Pero cuando uno ve, esto quería ver PIB del Producto del Mundo. Por países, esto quiero ver. Ya. Hay la serie de Angus Madison, no sé si han escuchado hablar de la serie de Angus Madison, pero que recopila datos desde los 1800. No sé, voy a encontrar ese gráfico que quiero mostrarles y se los voy a compartir, pero no sé si han escuchado hablar del palo de golf, ¿no es cierto? De cómo es que el crecimiento de las economías hasta los 1900, bordeando los 1900, era prácticamente nulo, y a partir de los albores de la revolución industrial, como que hay economías que se van disparando. Pero ahora cuando ven en los últimos 50 años, la tendencia va cambiando y países que antes ni existían en el espectro, ahora van floreciendo, van resaltando, ¿no es cierto? Economías como China, como India, ¿no es cierto? No solamente por su crecimiento poblacional, sino por razones diversas, ya están dentro del espectro de las más grandes economías del mundo, ¿no es cierto? Ya, luego voy a ver esto, ya, luego les voy a mostrar si encuentro ese grafiquito que a ver, voy a hacer un esfuercito más de Licenciado, encontrar creo ese que que debemos. ya lo encontré. Le pasé el link ¿Lo en los tiene? comentarios de chat. ¿Lo puede compartir? Sí, sí, también no hay ningún problema. Compártalo, por favor. No soy anfitrión. Listo. Ahora sí puede compartirlo. Sí, a ver. Ahí va. No sé si se puede ver. Sí, esta es la serie de Angus Madison, ¿no es cierto? Yo tenía un grafiquito dinámico que está hecho en R, que justamente uno puede mover el cursor, este mismo gráfico que ustedes están mostrando, pero que va mostrando el crecimiento ahí como una China que es un botoncito, y luego cómo esa China va creciendo, así va creciendo, cómo de pronto economías como Estados Unidos siempre se mantuvo grande y luego va reduciendo. Es eso que me está mostrando Esta es una Angus. imagen, licenciado, Sí, que sí, yo sí, sí, sí. encontré. Sí, no, está excelente, eso es. Aquí hay varios. Si es que hay una dinámica que quería mostrarles. A ver, en lo que vamos charlando, si es que encuentro. Ya, voy a A dejar ver, de compartir. Ya. Sí, es que ponerse a buscar ahorita va a ser para perdernos, ¿ya? Quiero ir con otra cosa antes que se me coma el tiempo. Quiero ir con lo siguiente. Yo les voy a encontrar la imagen y se las voy a compartir, ¿ya? Y así vamos a ver lo que quiero referirles. Quiero, por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. Se ve ya, ¿no? Mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, quiero hacer un Jamboard. Ahí está un Jamboard, ¿ya? Y voy a ponerles ahí una nueva. Quisiera que veamos una pantalla en blanco. Se ve en blanco, ¿no? Ya, Sí, a ver. Licenciado. Lo que quiero es hacer un primer apuntito de lo siguiente. Nosotros pretendemos, como evaluación final de esta asignatura, hacer un artículo de corte científico. Hay diferentes estructuras para hacer un artículo de corte científico. El que yo voy a ensayar con ustedes va a ser un artículo que va a tener la siguiente estructura. Va a tener una estructura IMRD. Voy a poner entre paréntesis C. ¿Ya? Enlazando lo siguiente. La I es una parte introductoria. La M es una sección, se dice materiales métodos, sería más o menos un apunte metodológico. La R es una presentación de resultados. Y la D es una presentación, es una discusión, ¿ya? Que eventualmente me va a llevar a unas conclusiones. Si ustedes ven todos los artículos que hasta ahora hemos ido revisando,
Gran parte de ellos respeta esta estructura, ¿no? Con algunos elementos que también los vamos a conectar. Por ejemplo, hay un abstract, hay un resumen chiquitito, y posiblemente puede haber algunos anexos al final, si gustan hacerlo. ¿Ya? Yo les voy a brindar ciertos elementos de cómo lograr la redacción de cada una de las partes de este documento, solamente que quiero que vayan apuntando en el siguiente sentido. Con los contenidos que hemos ido avanzando en materia, ustedes tienen que tener una elección temática. Tienen que elegir un tema, por favor. El único requisito que voy a solicitar del tema que ustedes elijan es que tenga pertinencia, en el siguiente sentido, que tenga una vinculación directa con la asignatura, con Macroeconomía 2. ¿Qué hemos visto hasta ahora en cuanto a datos? Que tenga vinculación de los artículos que hemos leído, de algunos datos que hemos revisado, de alguna teoría que hemos ido avanzando. Hemos visto algún agregado macroeconómico más que monetario. Algún agregado macroeconómico, hemos visto algo de sector externo, hemos visto algo de crecimiento, datos pobreza, desigualdad, ya sea en líneas de agregados o con los microdatos, ¿no es cierto? Que hemos visto con las encuestas de hogares, que también podríamos enlazar cualquiera de esas temáticas que vean empleo, pobreza, salud, desigualdad, ingresos, cualquiera de ellos. De inicio, yo voy a buscar que sea solamente una afinidad de ustedes y quisiera propiciar a que se traten de trabajos individuales. ¿Cómo es la extensión de este tipo de documentos? Se estila, y aquí realmente es un dibujo libre, ¿no? De pensar de que puede ir entre 5, que sería lo mínimo, hasta unas 30 hojas. Es decir, no podría ser menos de 5, ni podría ser más de 30. Y uno puede pensar, digamos, si son 5, como que 1, 2, perdón, ¿qué ha sido acá? Guay, he perdido pantalla. No sé si siguen viendo mi pantalla, pero algo ha ocurrido con mi... Se sigue. Se sigue viendo, ¿no es cierto? Se me ha cortado Sí, la se sigue. pantalla en el celular. Debe estar con alguna dificultad de señal. Ay, no sé qué ha pasado. Ya, pero bueno, si se sigue viendo, está muy bien que se siga viendo porque les decía que 5 páginas, digamos, puede ser razonable, puede ser algo expectable, pero es bien difícil sintetizar una investigación en 5 páginas. En cuanto a los datos, podemos manejarlo conmigo, podemos verificar qué datos podemos utilizar en función del tema que ustedes elijan. Y lo que sí me preocupa un poco es el respaldo de generar resultados que no solamente vayan en lo descriptivo, sino hagan un salto a lo inferencial. Yo sé que en su pensum ustedes están pasando tal vez algunos a la par econometría 1, algunos tal vez estén con econometría 2, algunos ya hayan visto estadística. Entonces, lo que yo puedo hacer, esto no es un curso de econometría, pero intuitivamente con los datos que se elijan, puedes darles algunas pautas de cómo hacer un contraste empírico basando en lo que ustedes pretenden desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, ya les he mostrado con un stata, por decir algo, hacer un modelo de vectores autorregresivos no es muy complejo, siempre y cuando yo sepa cuáles son los argumentos que tengo que insertar. Y de esa forma ustedes pueden hacer un documento chiquitito que nos permita cubrir con ese trabajo. ¿Qué más tengo que relacionarles? A ver. No, más bien quisiera acoger a consultas de parte de ustedes. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Por ahora, en realidad no le estoy pidiendo nada, sino que más bien vayan pensando en un tema que yo voy a ir distribuyendo parte de nuestras sesiones a que vayamos desarrollando este tema. Entonces, como que sesión a sesión, nos vamos a ir preparando de cara a que la evaluación final ya tenga un documento en su versión última, ¿no es cierto? Es lo que desearía que hagamos. No va a haber ya les decía, ¿no? No vamos a tener un examen final de ¿qué dice el modelo de Solow? ¿Qué significa la A en el modelo de Solow? Eso
pueden revisarlo en cualquier texto, ¿no es cierto? Eso no es importante para su formación. Esto otro me parece que es más importante, el que ustedes puedan empezar a producir, ¿no es cierto? Y vale equivocarse y vale empezar a conocer los primeros pasos que trae consigo hacer una investigación de corte científico. Consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes, críticas, sugerencias, ¿qué opinan? ¿Está bien? ¿Vamos a estar en capacidad de poder hacer esto? ¿Qué les parece? Hice una consulta. Creo que usted nos Por habla de favor. unos programas para escribir esos artículos, ¿verdad? No sé si me Sí. podría recalcar cuáles eran. Claro que sí, hay muchísimos, ¿no? Es decir, esto pueden hacerlo en Word, si gustan. Yo desearía que no trabajen en Word, yo desearía que trabajen en un látex. No sé para cuántos de ustedes es familiar trabajar en un látex. Si no lo es tanto, yo puedo dedicar unos minutos en alguna de nuestras clases y les enseño cómo se utiliza. Hay programas, les puedo pasar, digamos, instaladores. Incluso hay programas en la web que están en línea, ¿no es cierto?, de acceso libre. Entonces podemos acudir a un open access que les permita hacer, trabajar con algunos de los programas. Para el tema de referenciación bibliográfica, igualmente hay programas pagados como el Soter o como el RefWorks, pero hay también programas gratuitos que son muy potentes, como el Mendeley. Si gustan, yo les puedo enseñar también de qué trata y estaríamos propiciando que ustedes hagan su autoaprendizaje. Lo mismo pasa con el Stata, lo mismo pasa con el SPSS y con lo que se requiere. Si ustedes están en el deseo de que al menos les dé una pautita inductiva de cómo se utilizan estos programas, con mucho gusto lo hago. No hay ningún problema en ello. ¿Sí? Sí, ¿Qué otra muchas consulta? gracias. Estaría muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo les voy a dar una pautita. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? ¿La carrera de economía tiene alguna revista de investigación científica? ¿Conocen ustedes alguna revista? ¿Cuál tienen? Si me pueden comentar, por favor. ¿Hay algún canal por el cual les incentiven ustedes a hacer investigación científica, más allá del concurso del Banco Central? Que me encantaría que alguno de ustedes participe, ¿no? Pero no quiero sonar ¿cómo decir? A descontar, a dar por bajo su nivel formativo, pero sí requieren algunos elementos más para poder postular este tipo de... Ceteris Paribus, me dice. ¿Cuál es el Ceteris Paribus? ¿De dónde es esa revista? ¿Del instituto? ¿El instituto hace algo? ¿El instituto de investigaciones? De la UNSA, me dice. Y a ver, yo lo que les puedo relacionar, y esto lo digo con un afán realmente propositivo, ¿ya? Ahora publicar con el tema de la web no debería demandar grandes costos ni un mayor esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces uno puede, sin necesidad de hacer, no sé, pues una publicación impresa que sí cuesta, puede tener una publicación digital, ¿no es cierto? Y eventualmente sería interesante que nosotros propiciemos un ejemplo, hablemos con el director de carrera, con el licenciado Ticona, y a ver qué auspicio nos puede dar, ¿no? De que Ya, tal vez me estoy anticipando muchas cosas. Primeramente haremos las cosas y después vemos por qué canal damos difusión a todo esto, ¿ya? Por ahora yo no tengo más comentarios. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia y no lo están advirtiendo ahora, me lo dicen al chat, por favor. Me dicen, daremos segundo parcial. A ver, les voy a comentar eso. Yo tengo sus listas oficiales y se supone que el segundo parcial estaba programado para la última semana de abril, ya pasado. Pero no sé si no me he dejado entender suficientemente bien, pero en la asignatura solamente existen dos criterios evaluativos. Uno es las participaciones, que todas están siendo evaluadas, todas están siendo sistematizadas, por tanto ya tienen su evaluación de segundo parcial, y el trabajo final, que va a ser este documento que vamos a hacer.
Otra cosa no existe. No va a existir un parcial donde haga preguntas, como les decía, o un trabajo para la casa, o la presentación de un PowerPoint donde me presenten en grupo. Eso no existe. Solamente existe lo que estamos haciendo durante clases y nuestro trabajo finalísimo. No hay más. Entonces, respondiendo a qué ha pasado con el segundo parcial, lo están haciendo clase a clase. Tienen el parcial clase a clase. Eso comprende nuestro segundo parcial. Por eso es importante sus participaciones. Están acumulando la ponderación mediante las participaciones. Bueno, ahora sí ya pueden hacer su registro de salida. Doctor, una consulta, Sí, perdón. adelante, por favor, Héctor, le escucho. El licenciado Roca, ¿hasta qué porcentaje tiene la acumulación de la nota, de la materia? Comprendo que ha hecho una acumulación hasta un 20% de la nota. No estoy seguro. Perdón, voy a cerciorar, ¿ya? Voy a verificar su registro y voy a ver cuál es la ponderación, pero ha dejado hasta... Me preocupa harto lo del registro del anterior docente, porque hay muchas personas que tienen muy poco acumulado, ¿no? Creo que no les ha ido bien en primer parcial que han debido dar. Hay notas bien bajitas, ¿no? Y lo que me preocupa es en el sentido de que después no ha habido el correlato de participaciones conmigo. Entonces, esos aspectos están complicados. ¿Tienen ustedes sus notas con el licenciado Roca? ¿Les ha brindado él sus notas? Sí, licenciado. Excelente. ¿Están excelente. en el CICE? Están, ¿cierto? La Excelente. carrera. Fabuloso. Y Entonces, si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, la ponderación con el licenciado era cada parcial de 25 puntos más o menos, y junto con los trabajos, un parcial de 25 más un trabajo, una práctica, digamos, que teníamos. Y en el primer examen solo hemos dado un examen, sí, el primer parcial, y también hemos realizado una práctica, esos dos, y la asistencia creo que eran 10 puntos o algo así. Eso, licenciado. Yo les voy a brindar la pauta correcta, ¿ya? Yo les voy a decir exactamente cuánto ya se ha evaluado con el licenciado Roca y les voy a relacionar cómo estamos evaluando conmigo el día miércoles. Entonces yo me voy a entrar al sistema y voy a verificar para darles un pantallazo de cómo estamos en tema de notas, ¿ya? Nos vemos el miércoles, por favor. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Luego, Hasta luego. licenciado. Buena tarde.